Le doy gracias infinitas al Señor porque me da la oportunidad de compartir la palabra. Le clamo a Él porque Él tenga misericordia de mí y de cada uno de nosotros, y que la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, en mi mente, sirva para edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para el sostenimiento de nuestra vida espiritual en cada uno de nosotros. Amén. Bien, mis hermanos, voy a pedirle por favor que busquen su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 25 y 26, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 25 y 26. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre Santo, esta mañana, Señor, te clamo, te pido de todo corazón, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, al entendimiento de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y nos permita, Señor, que esta palabra venga a ser tesoro en nuestro corazón y en nuestra mente, para edificación de tu iglesia, Santo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, dice esta palabra que fue en Antioquía, donde comenzó a enseñar Pablo y Bernabé, y pasaron todo un año predicando la palabra, y toda aquella gente que había escuchado de la palabra de ellos se convertían al evangelio y hacían conforme la palabra de Dios les era enseñada, y entonces a ellos seguían las enseñanzas y la gente comenzó a llamarles cristianos. Para ser un cristiano, ¿saben ustedes, mis hermanos, qué es ser un cristiano? Bueno, les voy a decir primero. Esto que tengo aquí en la mano es mi identificación. Esto me identifica que soy guatemalteco, me identifica delante de las personas, en mi vida social, en mi vida normal. En cualquier parte me piden mi identificación y eso es lo que yo presento. Pero existe también en nosotros una identidad. Identidad no es lo mismo que identificación. Identidad es lo que nos identifica de dónde somos, cómo hablamos, qué hacemos. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en el altiplano, para poner un ejemplo, y ustedes ven los trajes regionales que tienen las personas, y usted puede decir, esa persona, esa señora, ese es de Quetzaltenango por su forma que viste o por la forma como habla. Eso lo identifica del lugar donde él es. Él es guatemalteco, pero él vive de una cierta región y lo identifica por su forma de hablar y por su forma de vestir, por su forma de conducirse. Eso es su identidad. ¿Me explico? Bien. Pues entonces, un cristiano es una persona que oye las enseñanzas de Cristo, cree las enseñanzas de Cristo e imita la
el actuar y el hablar y vivir con fe conforme a las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que nos identifica como cristianos. Ustedes ven, nosotros no debemos de hablar como habla la gente en la calle, con dicharachos. ¿Qué onda? No, mis hermanos. Nosotros hablemos como la palabra dice que tenemos que hablar. Tenemos que identificarnos como hijos de Dios, como cristianos que somos. Esa es la forma como tenemos que hablar. Es la forma como nos vamos a conducir. Nosotros, en primer lugar, no vamos a venir digamos, en una ropa. Sí está bien, porque se puede. No es pecado. No es problema. Venir con una ropa deportiva, con tenis y todo, o venir en calzoneta, ¿va? ¿Por qué no? Para todo hay lugar. Si vamos a ir a un día de campo, vamos a ir a la piscina, pues sí nos vamos a poner una calzoneta o vamos a ir con, ¿cómo se llama? Con un pantalón corto, con una playera. Pero todo tiene su lugar. Tenemos que vestir adecuadamente al lugar donde vamos. Y así es la misma forma como nos vamos a identificar delante de las personas que somos cristianos. Por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de conducirnos, por nuestra forma de actuar. Entonces nos van a decir, ese es un cristiano. Muchas veces nos encontramos nosotros en la calle y encontramos, que Dios le bendiga, que le vaya muy bien. ¡Ajá! ¡Qué bien me sonan esas palabras! Usted es cristiano, hermano, Dios le bendiga. Me alegro. ¿Está usted cristiano? Sí, por la gracia de Dios soy cristiano. Muy bien, que el Señor le bendiga, hermano. Mire, qué alegre encontrarme con usted, sobre todo cuando se encuentra en una camioneta, en un lugar. Qué agradable es encontrarse con una persona, pero se está identificando por su forma de hablar, que es cristiano. Eso es un cristiano. Ahora, nosotros también tenemos que tener una forma no solo de hablar y de vestir. Tenemos que tener una forma de actuar delante de los demás, ser ejemplo que somos cristianos. Solamente un hombre en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, se ha identificado verdaderamente y ha tenido el coraje, el valor de decir, miren, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y ese fue el apóstol Pablo. Ningún otro lo dijo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿saben qué pasa, mis hermanos? No digo que no seamos cristianos, pero muchas veces dentro del pueblo cristiano deja mucho que desear porque verdaderamente no nos identificamos como cristianos. Falta mucho para que nosotros verdaderamente mostremos que somos cristianos. Amén. Yo no sé si verdaderamente usted ha visto este problema, pero hay muchas personas que dicen, ¿será o no será cristiano? Bien, ¿saben qué es lo que pasa, mis hermanos? Que nos cuesta mucho vivir como cristianos. Vamos a leer, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, por favor. Mateo 11, versículo 28 al 30. Dice la palabra del Señor, y fueron palabras del Señor Jesucristo, y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque
Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ahora, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos está diciendo que es fácil ser cristiano. Porque Él nos está diciendo que no es difícil su carga. Es fácil si nosotros nos dejamos conducir por la palabra de Dios, por el consejo de la palabra de Dios. Pero no es así, mis hermanos. Lamentablemente, nosotros vivimos una vida cristiana cuesta arriba, mis hermanos. Nos cuesta mucho vivir. Nos cuesta mucho vivir en este mundo como cristianos, identificarnos como cristianos. Y yo les voy a decir por qué. Y no es que esté dándole razón, no es que le esté diciendo a usted que tiene la razón para vivir como usted quiera. No. No es que les esté dando alas, como dicen, para que usted viva como se le dé la gana. No, mi hermano. Es porque hay algo que a nosotros no nos deja caminar muchas veces como cristianos. ¿Y saben qué es? Es nuestra vieja naturaleza. Por ejemplo, yo viví 40 años y hasta cuando tenía 40 años me convertí al Señor Jesucristo. Ese tiempo, ese bagaje de tiempo que llevé atrás, es lo que muchas veces me cuesta vivir. La vieja naturaleza, el viejo hombre que está en mí. Y pasa como le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Voltea a ver uno a veces. Ellos decían, ay, si nosotros estábamos en Egipto y miren ustedes, allá todo lo que comíamos, ahí estaban los ajos, los puerros, las cebollas y miren ustedes las ollas de carne. Están volteando a ver lo agradable, lo placentero que es la vida. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros también como cristianos. Volteamos a ver atrás las cosas agradables que vivimos en el mundo, en la carne. Y eso es lo que no nos deja caminar o caminamos poco a poco. ¿Y saben por qué? Les dije, es una naturaleza, la vieja naturaleza, el viejo hombre que está en nosotros. Pero un día nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo. Llegamos a sus pies, hicimos nuestra oración de fe y entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Y el Señor vino y puso en nosotros de su Santo Espíritu. Y confesamos que ahora íbamos a obedecer a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Ahora nos fue dada una nueva naturaleza, porque la palabra de Dios dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros ahora tenemos dos naturalezas: el viejo hombre y el nuevo hombre. El hombre espiritual, porque tenemos el Espíritu Santo. Y entonces todo aquello que está en nuestra mente, el recuerdo de la forma como vivíamos muchas veces atrás, nos quiere arrastrar nuevamente hacia atrás, a llevarnos a la vieja vida, a la vieja naturaleza. Ese es el esfuerzo que hacemos. Nos quiere arrastrar a aquello que nosotros sentíamos agradable. Si tomar en cuenta muchas veces que muchas de esas cosas nos llevaron a cosas malas, al fracaso, a lágrimas, a momentos difíciles de nuestra vida. Pero el nuevo hombre que está en nosotros, el Espíritu Santo, es el que nos guía, nos guarda, nos ayuda y nos fortalece en nuestra alma, porque Él está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Y es una lucha constante que nosotros tenemos día a día de enfrentarnos con esa lucha que está interna entre el viejo hombre y la nueva naturaleza que tenemos. Eso es lo que muchas veces no nos deja crecer, no nos deja caminar, o caminamos muy lentamente, como le pasó al pueblo de Israel, que durante 40 años anduvo vagando en el desierto.
Porque el recuerdo de lo que vivieron en Egipto no los dejaba comprender y ver todo aquello que el Señor les estaba dando y que era de bien para ellos. Sin embargo, se quejaban. Acababan de recibir pan, el maná del cielo, y ya se estaban quejando que querían carne. Nosotros muchas veces vemos milagros, vemos cosas maravillosas y se nos olvida el poquito tiempo. Ya estamos otra vez lloriqueando y muchas veces por las cosas del mundo. Eso es lo que no nos deja ver. Yo no culpo a nadie, porque aquí ninguno está exento de eso, mis hermanos. Yo también he tenido problemas serios como todos ustedes. Pero la palabra que hoy les estoy dando es una palabra de exhortación, una palabra de que usted busque la palabra de Dios. Busque la oración, ese acercamiento con Dios que es tan importante en nuestra vida cristiana. Para que nos veamos, verdaderamente nos podamos identificar como verdaderos cristianos. Y no que muchas veces deja mucho que desear y la gente a veces en la calle no se sabe si es cristiano o sigue siendo del mundo. Eso es lo que muchas veces pasa, ¿sabían? Porque ¿saben qué, mis hermanos? El viejo hombre nos quiere arrastrar para atrás. Pero el Espíritu Santo nos redarguye, la palabra nos redarguye y nos empuja hacia adelante, mis hermanos. Pero está en nosotros en que verdaderamente busquemos de la palabra del Señor, que tengamos un buen juicio, que sopesemos cómo estábamos antes y cómo estamos hoy, qué conviene y qué no nos conviene. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tratar la manera de encontrar ayuda si nuestras fuerzas no son suficientes. Busquemos la ayuda con un hermano que esté más fortalecido en el Señor. Pidamos consejo para poder seguir adelante. Pero les dije que esta era una palabra de exhortación. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de ayuda. Todos necesitamos de Dios. Y es necesario que todos y cada uno busquemos verdaderamente del Señor. Porque sinceramente, mis hermanos, sinceramente, solamente con Dios, solamente en Cristo Jesús podemos estar bien. La palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 8 versículos 5 y 6 nos habla de esa lucha constante que tenemos entre la carne, o sea, los deseos de la carne y el espíritu, que siempre está en lucha constante dentro de nosotros. Por favor, busquemos la carta a los Romanos capítulo 8 versículos 5 y 6. Aquí está. Dice así la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Ver la diferencia entre una cosa y la otra. Y que sea el Espíritu Santo que nos dé buen juicio para poder entender estas cosas y verdaderamente ver qué es lo que nos conviene. La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien y en verdad son caminos de muerte. Sin embargo, el camino que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra es camino de vida y de vida eterna. Dice en el Salmo 119, capítulo 105, dice, el 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Siempre el consejo de la palabra. Caminar en la palabra del Señor. Ser guiados por esa bendita palabra. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si nosotros tenemos ese razonamiento que nos puede ayudar a comprender entre lo que es bueno y entre lo que es malo, y podemos vivir bajo la voluntad y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que nunca nos va a ir mal. Siempre nos va a ir bien. Eso es algo que nosotros tenemos que buscar. El camino de Dios que nos fortalece, el camino de Dios que es perfecto, el camino que es limpio, y al final está la vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos de 16 al 18. Miren ustedes, vamos a buscarlo. Hoy estamos leyendo la palabra, mis hermanos, porque es tan bella. Créanme, es bella la palabra. Este es un texto que muchas veces nosotros lo repetimos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo estamos diciendo como que somos loros, mis hermanos. No, tenemos que decirlo verdaderamente. Pongámosle atención verdaderamente en lo que dice la palabra. Veamos qué es lo que nos puede edificar esa bendita palabra. Dice así, de veras, capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, si Dios nos amó primero, si Dios fue capaz de sacrificarse mandando a su Hijo para que fuéramos salvos, acabamos de participar de la fracción de pan y del vino y estamos conmemorando la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Si Él tuvo ese amor, si el Padre tuvo ese amor y ese sacrificio de enviar a su Hijo, y si su Hijo no escatimó esfuerzos para llegar al mundo y poderse sacrificar por cada uno de nosotros, demos un poco de ese amor que el cual fuimos llenos por el Hijo. Veamos cómo el Espíritu Santo puede guiarnos y que nosotros también podamos identificarnos con nuestros hermanos, dándoles un poco de amor, participando con ellos de las bendiciones de Dios, de la palabra de Dios, para que ellos puedan venir y gozar también de las bendiciones que nosotros gozamos. Eso es algo maravilloso. Es bello, mis hermanos. Hay algo más. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Quiero que busquemos. Ahora sí vamos a leer un poquito más de Biblia. Vamos a buscar en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Podríamos leer más, pero voy a cortar un poco y voy a luego darles otra lectura, por favor. Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Yo no sé si ustedes tienen en su Biblia, pero tiene hasta un subtítulo que nos llama a la reflexión y nos dice ahí, la nueva vida en Cristo Jesús. Nos habla precisamente cómo el Hijo de Dios tiene que conducirse,
Cómo sopesar, cómo ver lo que el Espíritu Santo nos muestra, cómo tener el buen juicio para poder caminar y apartarnos del mal y caminar en el bien. Porque el camino de Dios, como les digo mis hermanos, es algo maravilloso. Dice que en la palabra de Dios dice que es ancho el camino que nos lleva a la perdición, pero pequeña y estrecha es la puerta que nos conduce a la vida eterna. Cuesta, mis hermanos, nos cuesta a todos, sin excepción alguna. Nos cuesta mantenernos. ¿Saben por qué? Porque ya no somos de este mundo, pero estamos en el mundo y tenemos que enfrentarnos día a día a este mundo en el cual vivimos. Oímos noticias y escuchamos todo lo que pasa. Sin embargo, si nosotros tenemos la fe y la confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y también de protegernos, como dice en el Salmo 91, que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que guarden todos nuestros caminos y nuestros pies no cáiganse. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Bien, vamos a ver aquí lo que dice lo que es la nueva vida en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 17 de la carta a los Efesios. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué hay dureza en el corazón, mis hermanos? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Nos cuesta leer la palabra de Dios. Nos cuesta orar, mis hermanos. Tenemos que buscar de la palabra